Imagínate esto, estás parado a la sombra del Monte Palatino en Roma. Es el año 2018 después de Cristo, y el aire mismo parece vibrar con rumores susurrados y pánico apenas contenido. Las fachadas de mármol de los palacios imperiales brillan al rojo vivo bajo el sol mediterráneo, pero hay algo podrido supurando debajo de toda esa belleza prístina. Se puede oler la dulzura empalagosa de los perfumes exóticos, mezclándose con el toque metálico del vino derramado. Y algo más oscuro que te revuelve el estómago. Detrás de las puertas doradas de la residencia imperial se escucha el sonido de flautas y tambores. Pero no es la música digna de las ceremonias estatales. Es salvaje, primario, embriagador, el tipo de ritmo que acelera tu pulso y llena tu mente de pensamientos prohibidos. Un esclavo pasa corriendo junto a ti, su rostro pálido como la piedra caliza, agarrando un cáliz dorado con tanta fuerza que sus nudillos se han puesto blancos. Sus ojos se mueven de un lado a otro como si temiera que alguien pudiera estar observándolo y pudiera informarle a quién exactamente. ¿El emperador? ¿Pero qué emperador? ¿El que se supone que debía gobernar? ¿O el chico sirio de 14 años que de algún modo logró apoderarse del trono y convertir el mayor imperio de la historia de la humanidad en su patio de recreo personal? Te presionas contra una columna mientras un grupo de guardias pretorianos marcha. Sus rostros se muestran sombríos bajo sus cascos de bronce. Incluso ellos, la élite protectora del poder imperial, parecen inseguros y confundidos. Uno de ellos murmura algo en voz baja sobre la abominación y el castigo de los dioses, pero lo dice tan bajo que casi crees que lo has imaginado. Desde el interior del palacio, una voz se eleva por encima de la música. Joven, clara, pero dominante, de una manera que te pone los pelos de punta. Está dando órdenes en latín acentuado, pero las palabras mismas se pierden en el caos de la celebración. O es celebración, cuanto más lo escuchas, más parece algo completamente distinto, algo desesperado, algo loco. Esta es Roma en su hora más peligrosa cuando el niño al que llaman el Agábalo se sienta en el trono de los Césares. Y nadie, ni el Senado, ni la Guardia Pretoriana, ni siquiera los propios dioses, parece saber qué hacer al respecto. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera presionar el botón me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y por favor comenta a continuación para dejarme saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender cómo Roma cayó en manos de un joven de 14 años que remodelaría el imperio según deseos que nadie se había atrevido a expresar en voz alta, debemos remontarnos al principio. No es el comienzo de Roma, esa es una historia para otro día, pero el principio del fin de la dinastía Severa, cuando las grietas en el sistema imperial se abrieron lo suficiente como para que algo sin precedentes pudiera atravesarlas. El niño que se convertiría en emperador el Agábalo nació con el nombre de Marco Aurelio Antonino alrededor del año 204 de Cristo, en la antigua ciudad de Emesa, en lo que hoy llamamos Siria. Pero incluso ese nombre, Marco Aurelio Antonino, era una mentira, una ficción política diseñada para conectarlo con el gran filósofo emperador Marco Aurelio. Su verdadero nombre era Varius Avitus Vasianus y nació en una familia de ambiciosos aristócratas sirios que entendían que en el Imperio Romano la sangre no significaba nada si no se podía convencer a la gente de que significaba todo. Imagínense a un niño creciendo en esos primeros años en Emesa, creciendo a la sombra del gran templo de El Gabal, el dios del sol cuyo meteorito de piedra negra había caído del cielo para convertirse en el punto focal de la devoción religiosa siria. El templo dominaba el horizonte de la ciudad, sus paredes resonaban con los cantos de los sacerdotes y los gritos de las prostitutas sagradas. El aire estaba cargado de incienso y el olor a cobre del sacrificio de animales. Aquello no era Roma, con sus foros de mármol y su arquitectura racional. Este era Oriente, donde las religiones se mezclaban y se fundían como colores que se desangran en el agua, donde las fronteras entre lo sagrado y lo profano, lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, eran fluidas, negociables, extáticas. En Roma se adoraba a los dioses ofreciéndoles respeto y los rituales adecuados. En Emesa, adorabas convirtiéndote en ellos, permitiéndoles poseer tu cuerpo y hablar a través de tu voz, hasta que no pudiste distinguir dónde terminabas tú y comenzaba lo divino. La madre de Varius era Julia Soemia, una mujer cuya ambición ardía tan intensamente que podría haber alimentado el faro de Alejandría.
Era sobrina de Julia Domna, que había estado casada con el emperador Septimio Severo y había probado el poder embriagador de ser emperatriz. Cuando Julia Domna murió en el año 217 d.C., poco después del asesinato de su hijo, el emperador Caracalla dejó atrás una red de mujeres sirias que se habían acostumbrado a ejercer influencia desde las sombras del poder imperial. Pero las sombras no eran suficientes para Julia Soemia. Ella quería a su hijo en el trono y estaba dispuesta a destrozar el imperio para ponerlo allí. La oportunidad llegó cuando el emperador Macrino, el hombre que había orquestado el asesinato de Caracalla, cometió el error fatal de intentar recortar el salario de las legiones estacionadas en Siria. Los soldados romanos eran muchas cosas, pero pacientes no eran, especialmente cuando se trataba de su paga. Julia Soemia vio su oportunidad y atacó como una serpiente. Comenzó a difundir rumores de que su hijo era en realidad el hijo ilegítimo de Caracalla, el legítimo heredero del imperio. La historia era absurda, pero los soldados no buscaban lógica, buscaban legitimidad y paga, y Julia se los ofrecía a ambos. Fue una mentira tan audaz, tan escandalosa, que casi tenía que ser verdad. En un mundo donde la legitimidad política provenía de los linajes, afirmar que tu hijo de 14 años era el hijo bastardo de un emperador muerto era la estafa más brillante de la historia o la más peligrosa. Imagínese la escena en el campamento sirio de la Legio III Gallica en mayo de 2018 d.C. Los soldados llevan meses quejándose de su salario reducido y de su lealtad al emperador Mrintis, que pende de hilos más finos que la seda de una araña. Luego llega Julio Arminio con su hijo vestido con las vestiduras púrpuras del cargo imperial, su rostro joven pintado con cosméticos al estilo oriental. Sus movimientos son elegantes y andróginos, de maneras que fascinan y perturban a la vez a los veteranos empedernidos. Ella se para frente a ellos y les dice quién es realmente. El hijo de su amada Caracalla, el legítimo heredero del trono que le ha sido robado. Pero más que eso, les dice que él es la encarnación viviente de El Garal, el dios del sol sirio, nacido para traer una nueva era dorada al imperio. Los soldados miran a este niño pintado, esta criatura que parece existir en el espacio entre lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, y algo se agita en su sangre. Quizás sea fervor religioso genuino. Tal vez sea solo la promesa de un mejor salario y la oportunidad de estar en el bando ganador de una guerra civil. Tal vez sea algo más oscuro, una locura colectiva que se apodera de grupos de hombres cuando están lejos de casa y se enfrentan a lo imposible. Sea lo que sea, se arrodillan. La proclamación resuena como un trueno en todo el campamento. Salve César, salve Marco Aurelio Antonio, salve el Agabalis, el nombre que le dan. El Abilus ni siquiera es su verdadero nombre, es el nombre de su dios. Y al tomarlo, afirma ser no solo emperador, sino la deidad encarnada. Cuando el emperador Macrinus recibió la noticia de la rebelión en su palacio de Antioquía, debió sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Esta no fue simplemente otra revuelta militar. Estos sucedían cada pocos años y generalmente se podían comprar o destruir. Esto era algo nuevo, algo que combinaba la ambición política con la manía religiosa de maneras que hacían casi imposible contrarrestarlo con tácticas convencionales. Imagínese a Macrinus en sus aposentos privados revisando despacho tras despacho de sus espías y comandantes. Todos los informes dicen lo mismo. El niño no solo afirma ser emperador, él afirma ser Dios. Sus seguidores no son solo soldados que buscan un mejor salario. Son conversos a una nueva forma de culto imperial que hace que las ceremonias romanas tradicionales parezcan pálidas y sin vida en comparación. Y en cuanto al propio muchacho, las descripciones son tan extrañas que Macrinus probablemente piensa que sus informantes están exagerando. Describen a un joven de 14 años que se viste a veces de hombre, a veces de mujer, a veces de algo intermedio, que realiza ceremonias religiosas que implican baile y canto, y lo que los romanos habrían llamado actos antinaturales. ¿Quién habla de matrimonio no solo con mujeres, sino con hombres, con dioses, con conceptos que ni siquiera tienen nombre en latín? Esto no es solo una rebelión, es una revolución. Es un ataque a todo lo que Roma representa, la virtud masculina, el gobierno racional, los límites claros entre ciudadano y súbdito, lo humano y lo divino, lo aceptable y lo abominable. Macrinus reúne sus fuerzas y marcha hacia el sur para aplastar este levantamiento sirio antes de que pueda extenderse. Pero cuando su ejército se acerca al campamento rebelde, sucede algo extraordinario. Sus propios soldados comienzan a vacilar, a susurrar entre ellos sobre el niño emperador, que afirma ser el dios del sol renacido.
La batalla, cuando llega, es menos un enfrentamiento militar que una conversión masiva. Las tropas de las máquinas, viendo el exótico esplendor del séquito de Elgabalus, escuchar los ritmos hipnóticos de los tambores de guerra sirios, presenciar el éxtasis religioso de los soldados que creen que están luchando por un dios viviente, simplemente cambia de bando. Imagínese el momento en el que Macronis se da cuenta de que está perdido. Sus legiones cuidadosamente entrenadas, la columna vertebral disciplinada del poder militar romano, están desertando en masa para unirse a un místico sirio adolescente que les promete no solo la victoria, sino también la transformación espiritual. El emperador que había asesinado para llegar al poder se encuentra abandonado por las mismas fuerzas con las que había contado para mantenerlo allí. Macrinus huye pero no tiene a dónde correr. En cuestión de días, es capturado y ejecutado. Su cabeza fue enviada a Elagabalus como prueba de que el antiguo orden está muerto. El niño que nació con el nombre de Varius Abatus Bassianus, que se convirtió en Marco Aurelio Antonio a través de la ficción política y se hizo llamar Elagabalus en honor a su hijo Dios, es ahora el amo indiscutible del Imperio Romano. Pero el dominio y el control son dos cosas muy diferentes. Pero el viaje de Siria a Roma lleva meses y no se parece a ninguna procesión imperial en la historia romana. Imagínese la caravana que serpentea a través del Mediterráneo oriental y sube por la península italiana. Soldados romanos tradicionales marchando junto a sacerdotes sirios. Funcionarios imperiales vestidos de púrpura caminando junto a cortazones pintados. Prostitutas sagradas que comparten el camino con guardias pretorianos que todavía no están muy seguros de en qué se han metido. En el centro de todo está el propio Elagabalus, viajando en un carro dorado tirado por caballos blancos. Su apariencia cambia de un día para el otro de maneras que dejan a los testigos sin palabras. A veces se presenta como debería hacerlo un emperador romano. Toga perfectamente drapeada, portando con dignidad cada centímetro al heredero de Augusto y Trajano. Otras veces aparece con túnicas sirias ondeantes, con el rostro pintado con cosméticos y joyas brillando en su garganta y muñecas, y parece más un bailarín de un templo que un comandante militar. Pero no es solo su apariencia lo que inquieta a la gente, es su comportamiento. Se esperaba que los emperadores romanos fueran distantes, dignos y accesibles solo a través de ceremonias cuidadosamente coreografiadas. Elagabalus se lanza a la multitud, toca a soldados comunes, participa en exhibiciones públicas de éxtasis religioso que dejan a los observadores con la incertidumbre de si están presenciando una inspiración divina o una locura. Cuanto más se acerca la procesión a Roma, más informes llegan a la capital sobre lo que está por venir. El Senado, esos antiguos árbitros de la tradición romana, reciben mensajero tras mensajero, describiendo escenas que parecen más propias de cuentos de hadas orientales que de la seria realidad política. Se dice que el nuevo emperador baila en público, viste ropa de mujer y realiza ceremonias religiosas que involucran actividades que los senadores prefieren no discutir en compañía educada. Imagínense los debates que debieron de desarrollarse en la Curia, la antigua casa del Senado, donde la élite política de Roma se reunía para simular que aún tenía poder real. Algunos senadores abogan por la resistencia. Seguramente se puede contar con la guardia pretoriana para defender las tradiciones romanas contra esta corrupción oriental. Otros aconsejan la aceptación. El muchacho tiene la lealtad de las legiones y desafiarlo podría significar una guerra civil. Pero debajo de todos los cálculos políticos hay una ansiedad más profunda, una sensación de que algo fundamental está a punto de cambiar. Durante siglos, Roma se ha ido expandiendo hacia el este, conquistando territorios y absorbiendo sus pueblos, pero manteniendo siempre su carácter esencial romano. Ahora, por primera vez, Oriente llega a Roma no como un territorio conquistado, sino como un conquistador que trae dioses, costumbres y formas de pensar que amenazan con transformar el imperio desde dentro. Cuando Elagabalus finalmente entra en Roma en el verano de 219, la ciudad contiene la respiración. Imagínese la escena mientras su procesión pasa por las puertas, con multitudes alineándose en las calles, algunos aplaudiendo, otros en silencio por la conmoción o el miedo. El nuevo emperador viaja en su carro dorado, pero no está solo. Junto a él hay una enorme piedra negra, el meteorito sagrado de Elgabalus, traído desde Siria para servir como pieza central de una nueva orden religiosa. Esto no es solo una transición política, es una invasión espiritual. El niño emperador no se contenta con gobernar Roma, quiere transformarla, rehacer la capital del mundo a imagen de su patria, Siria, y él tiene el poder para hacerlo.
La primera señal de lo que está por venir aparece a los pocos días de su llegada. El agábalo anuncia que casará la piedra de Elgabal con Minerva, la diosa romana de la sabiduría y la guerra. Es una ceremonia que no tiene precedentes en la tradición religiosa romana, una mezcla de deidades sirias y romanas que horroriza al sacerdocio tradicional. Pero esto es solo el comienzo. En cuestión de semanas, el nuevo emperador ha iniciado la construcción de un enorme templo en el Monte Palatino, dedicado no a Júpiter, ni a Marte, ni a ninguno de los dioses romanos tradicionales, sino a Elgabal. El sonido de martillos y cinceles resuena por toda la ciudad mientras los trabajadores crean un monumento a un dios del que la mayoría de los romanos nunca ha oído hablar. Imagínese la confusión y el miedo que se apodera de la capital a medida que las noticias de cada nuevo atropello se propagan por las calles. El emperador ha nombrado sacerdotes sirios para puestos de poder en la jerarquía religiosa romana. Ha introducido nuevas ceremonias que incluyen danza y música y lo que los testigos describen como actos indescriptibles. Ha empezado a usar ropa de mujer en público, no como un disfraz o una broma, sino como una declaración de identidad. Nadie sabe, y la incertidumbre es casi peor que el conocimiento. La tradicional aristocracia romana observa con horror cómo su mundo cuidadosamente ordenado se disuelve en el caos. Se trata de hombres cuyos linajes se remontan a la fundación de la República y que se consideran los guardianes de la virtud y la tradición romanas. Han superado guerras civiles e invasiones bárbaras, pero nunca se han enfrentado a algo parecido. Un emperador que parece decidido a destruir todo lo que consideran sagrado. Pero no es solo la aristocracia la que está inquieta. Los romanos comunes también tienen dificultades para comprender qué está sucediendo en su ciudad. El emperador que ven en las ceremonias públicas se parece poco a las estatuas de mármol de Augusto o a los severos retratos de Marco Aurelio. Esto es algo nuevo, algo sin precedentes, algo que desafía sus supuestos básicos sobre el poder, el género y la naturaleza de la autoridad imperial misma. Imaginémonos a un ciudadano romano típico, quizá un comerciante o un artesano, intentando explicar a sus hijos por qué su emperador a veces se viste como mujer. ¿Por qué las nuevas ceremonias religiosas suenan más a fiestas que a culto? ¿Por qué el palacio resuena con música y risas a todas horas del día y de la noche? ¿Cómo se puede mantener el respeto por la autoridad imperial cuando esa autoridad es ejercida por alguien que parece deleitarse en violar todas las expectativas de cómo debe comportarse un emperador? La respuesta para muchos romanos es que no. Te adaptas, sobrevives, intentas sacar provecho del caos si puedes. Los ricos de Roma aprenden rápidamente a adular a los cortesanos sirios del nuevo emperador, a adoptar modas orientales y, al menos, a fingir entusiasmo por las nuevas y exóticas costumbres que se imponen desde lo más alto.